Hola, mi nombre es Silvia Mora, soy estudiante de Derecho y hoy les presento un análisis sobre los procesos argumentativos en el ámbito jurídico constitucional, diferenciando entre enfoques doctrinarios y normativos y ejemplificando su aplicación en la sentencia de matrimonios igualitarios de la Corte Constitucional del Ecuador. La argumentación jurídica es un proceso fundamental mediante el cual se presentan razones lógicas y pruebas para respaldar una posición legal. Su objetivo es convencer ya sea a un juez, un jurado o la sociedad sobre la validez de un argumento legal en derecho constitucional. La argumentación es especialmente relevante porque las decisiones del máximo intérprete de la Constitución establecen precedentes vinculantes y orientan todo el ordenamiento jurídico. La argumentación debe ser motivada, coherente y fundamentada en interpretación legal y seria. Existen varios enfoques doctrinarios que los operadores jurídicos utilizan para interpretar la Constitución. Primero, el enfoque originalista propone que la interpretación debe adherirse estrictamente al texto constitucional tal como fue escrito. Esto garantiza seguridad jurídica, pero puede resultar insuficiente ante nuevas realidades sociales. Segundo, el enfoque viviente o evolucionista permite que el texto se adapte a nuevas circunstancias sociales. Esto da flexibilidad, pero puede generar arbitrariedad si no hay límites claros. Tercero, la interpretación sistemática considera las disposiciones constitucionales como un todo coherente, no de manera aislada. Finalmente, la interpretación progresiva favorece la extensión y efectiva vigencia de los derechos fundamentales. En cuanto a los enfoques normativos, el primero es la succión, que es la aplicación clásica del silogismo judicial, una premisa normativa, una premisa factiva y una conclusión. La ponderación es un enfoque moderno que equilibra principios constitucionales que entran en conflicto, determinando cuál tiene mayor peso en cada caso concreto. El bloque de constitucionalidad integra al texto constitucional los tratados y convenciones internacionales de derechos humanos, de los cuales el Estado es parte. Finalmente, el control de convencionalidad verifica que las normas internas se ajusten a los estándares de derechos humanos. Interpretan dos por cortes internacional como la Corte Interamericana. Los procesos argumentativos más utilizados en decisiones constitucionales son argumentación por precedentes, utiliza jurisprudencia anterior, especialmente de la misma Corte, para establecer líneas jurisprudenciales consistentes, argumentación dogmática, recurre a principios y construcciones teóricas bien establecidas en la doctrina jurídica. Ambos refuerzan la motivación de la sentencia y proporcionan coherencia al sistema legal. Para ilustrar todo esto, analizaremos la sentencia número 1118
del 2019 de la Corte Constitucional del Ecuador, dictada el 12 de junio del 2019 sobre el matrimonio igualitario. La consulta surgió cuando se cuestionó si la opinión consultiva de octubre 24-17 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que reconoce el derecho al matrimonio de parejas del mismo sexo, contradecía el artículo 67 de la Constitución ecuatoriana, que textualmente establece que el matrimonio es la unión entre hombre y mujer. Este caso es paradigmático porque ilustra cómo un tribunal constitucional reconcilia un texto claro con nuevos estándares internacionales de derechos humanos. La Corte Constitucional empleó un método sistemático y evolutivo. En primer lugar, rechazó una interpretación literal y aislada del artículo 67, argumentando que resultaría restrictiva de derecho. Luego realizó un cotejo sistemático entre esa interpretación literal y los derechos constitucionalmente protegidos, igualdad y no discriminación. La Corte preguntó: ¿cuál es el fin constitucionalmente válido de excluir a parejas del mismo sexo del matrimonio? Concluyó que no existe tal fin válido. Las convicciones morales o religiosas no son fines constitucionalmente válidos y tampoco la procreación, porque el matrimonio tiene otros fines constitucionalmente legítimos, además de procrear. Por lo tanto, la restricción es injustificada y discriminatoria. La Corte también empleó argumentación ponderativa entre principios en conflicto. De un lado, el derecho a formar familia, que se reconoce en el artículo 67 para parejas heterosexuales. Del otro lado, la literalidad del texto constitucional. ¿Cuál debe prevalecer? La Corte sostuvo que extender el matrimonio a parejas del mismo sexo favorece la protección de la familia, no la vulnera. Esto es un argumento proporcionado y razonable. Aplicando el test de proporcionalidad estricta, aunque se afecte la literalidad del texto, el beneficio, igualdad y protección familiar supera el costo que se nulo para las parejas heterosexuales. Resultado: la ponderación favorece una interpretación sistemática, evolutiva y progresiva. Ahora bien, como la Corte resolvió la aparente contradicción textual mediante el bloque de constitucionalidad, la Corte afirmó que la Convención Americana de Derechos Humanos y sus interpretaciones auténticas, como la opinión consultiva OC 2417, tiene rango constitucional en Ecuador. Esto está explícitamente reconocida en el artículo 424 de la Constitución. Por lo tanto, su aplicación es directa e inmediata, sin necesidad de reformas previas. La brillantez de este argumento es que logra reconciliar ambos textos. No existe una verdadera contradicción, sino una complementariedad. El artículo 67 reconoce un tipo de matrimonio, pero no prohíbe otros. La opinión consultiva reconoce el derecho al matrimonio igualitario. Juntos forman un régimen matrimonial más amplio.
e igualitario. De esta manera, el derecho al matrimonio igualitario es norma constitucional derivada del artículo 67, sin necesidad de reforma formal. En conclusión, la argumentación jurídica en justicia constitucional es un ejercicio sofisticado que combina múltiples enfoques, interpretación sistemática y evolutiva para adaptar textos antiguos a nuevas realidades, ponderación de principios cuando existen conflictos normativos, bloque de constitucionalidad para integrar estándares internacionales de derechos humanos, convencionalidad para verificar la coherencia con compromisos internacionales. Todo esto debe estar motivado de manera clara, razonable y proporcional. La sentencia sobre matrimonios igualitarios demuestra cómo la argumentación jurídica, cuando es seria y bien fundamentada, puede expandir derechos y protecciones sin traspasar los límites de la interpretación constitucional. Esta es la importancia de la argumentación en la práctica jurídica contemporánea. Permite que el derecho sea un instrumento vivo de justicia, no solo un conjunto de textos inmóviles.